Boy. Este video lo he deseado hacer muchísimo tiempo atrás, pero no he creado este canal y todo. Pero bueno, también os quiero decir que me ha costado mucho hacer este iceberg. Madre mía, con 85 entradas, más de 70. Bueno, dejando el rollo, ¿y cómo están, gente de YouTube? Soy Pepe y en este video os voy a presentar el iceberg de la historia alterna. Quiero aclarar antes de decir el nivel 1 que algunos datos lo he sacado del iceberg hecho por el último TV Nauta y de Alternate History Hub, y también de temas del iceberg que se hizo en Reddit en Iceberg Chart. Bueno, Alternate History Hub los vamos a hablar más tarde. Sin nada más que decir, comencemos. Nivel 1. Creo que nada más comenzar podemos hablar de una de las sagas más conocidas de historia alterna, que es Fallout. Fallout es una saga de videojuegos en el que se desarrolla una guerra fría donde en los 50s no es como en nuestra realidad, sino ahí ya hay armamentos futuristas con chips nucleares. Pero en la Guerra Fría, en vez de que sea la URSS el rival de Estados Unidos, es China, donde después de varios conflictos logra a una guerra nuclear. Aunque esta es la pregunta más difícil de toda la saga, que toda la comunidad de Fallout no se ha respondido, que quién es el que lanzó la primera bomba atómica. Nadie sabe, solo sabemos que 2 horas fueron para que toda esta línea de tiempo fuera arruinada. The Man in the High Castle es una novela ucrónica hecha por Philip K. Dick, hecha en 1962. La novela nos explica una línea de tiempo alternativa donde los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial. Esto comienza cuando ocurre un atentado ficticio donde Franklin Roosevelt es asesinado. USA no prefiere ayudar a los aliados con armas y claramente no metiéndose en la guerra. Esto hace que la URSS no pueda superar más a los nazis y los nazis conquistan la URSS y las potencias del eje controlan toda Europa. Estados Unidos pierde tras que los nazis desarrollan muy rápido la bomba atómica. Así es como el mundo es controlado por los del eje y por los nazis, así haciendo que su retorcida fantasía del fascismo siga adelante y conquistan más zonas restantes del mundo. Existe una parte 2 que sería una línea de tiempo alternativa. En esta línea de tiempo alternativa, donde los nazis pierden y hasta los Estados Unidos vencen a los del eje y los nazis. Entonces los nazis desarrollan igualmente una bomba nuclear tras un presunto asesinato a Hitler, donde termina este mundo en como Fallout, pero no es Fallout, yo que sé cómo puedo decirlo. Y también, antes de irme, esta novela tiene una serie en Amazon Prime. Years of Rice and Salt. Years
of Rice and Salt es una novela ucrónica hecha por Kim Stanley Robinson. Pero antes de explicar necesitáis un poco de contexto. La peste negra fue una epidemia del siglo XIV causada por las ratas, que tenían pulgas, que acabó aproximadamente con el 200% de la población europea, es decir, un cuarto de la población. Esta novela nos explica la pregunta de ¿y si la peste negra acabó peor? Bueno, en esta realidad la población quedó con 1% de la población, haciendo que los imperios islámicos y asiáticos invadan rápidamente gran parte de Europa. Esto hizo que China descubra América en vez de España, pero donde la mayoría de tribus que habían no fueran conquistadas. En 1914, comenzando la Primera Guerra Mundial alterna entre China y los poderes islámicos, donde cuando acaba en 2002, es decir, que la guerra duró 88 años, finaliza siendo una guerra muy sangrienta y donde no hay ganador. Los imperios colapsan y así es como acaba esta novela. A este tema creo que le voy a hacer un video, o no sé si ya le habré hecho porque este video va a tardar y no sé si me centraré en ese y lo decidiré y eso. Pero bueno, Kaiserreich Legacy of the Weltkrieg es un mod para el juego Hearts of Iron 4, donde luego os explicaré, donde nos sitúa en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra. En esta línea de tiempo alternativa, Alemania consigue ganar la Primera Guerra Mundial, donde suceden varias cosas, como que el imperio se extiende, las potencias como Rusia en sí no existen y más, y muchas más cosas. Este mod es extensiblemente grande. No puedo hacer un resumen aquí en este video tanto de esta historia, aunque en mi canal de gameplays no sé si le haré un video cuando consiga el Hearts of Iron 4, que lo voy a tener en poquísimo. Pero bueno, si queréis un video como dije, yo os hago un video de Kaiserreich. Harry Turtledove es un historiador y un novelista estadounidense donde escribe muchísimas historias alternas, muchas novelas, donde las más conocidas son The Two George, World War y Roulette Britannia, donde de esas tres que os acabo de hablar vamos a hablar en este iceberg. Y justo el próximo tema es The Two George. The Two George es una novela, como dije, de Harry Turtledove, donde nos sitúa en Estados Unidos. En esta línea nunca ocurre la Revolución Americana, donde Washington y más hacen que las 13 colonias les pertenezca a Reino Unido. Como podéis ver, no puede haber tantos cambios en esta línea de tiempo alternativa, pero casi toda América del Norte está unida por la Unión Norteamericana, donde también la esclavitud es oprimida y nunca se hace hecha por Reino Unido. Irlanda se independizaría ya más y entonces la Unión Norteamericana se quisiera independizar, y también ocurre que la Revolución Francesa nunca ocurre. Esta línea de tiempo alternativa es muy extraña y muy extensa, que se debería leer más, recomendable, pero bueno, no puedo opinar más y decir más sobre este libro. Antes de explicar, tengo que decir qué es la palabra Yiddi. Yiddi es una lengua que se hablaba por judíos que eran alemanes, donde se formó el hebreo, francés antiguo, el alemán alto y dialectos por el norte de Italia.
Estados Unidos refugiaría a la mayoría de judíos en Alaska. Esto también hace más cambios donde a Alemania le tiran una bomba atómica en Berlín. También ocurriría una guerra entre Cuba y Estados Unidos. Y otra cosa más que en esta realidad alterna es que el sitio de Sitka, que está en una parte de Alaska, se convertiría en la mayor isla y territorio con más judíos, pero donde ellos creen que son los únicos que existen ahí. En esta realidad alterna, como The Man in the High Castle, es una pregunta donde ¿y si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? En esta línea de tiempo alternativa, Rusia pierde y hacen que se rindan los británicos. Pero Estados Unidos, ¿qué pasó con ellos? Bueno, ellos intentaron formar rápidamente la bomba atómica, pero a base de espionaje los nazis logran hacer rápido la bomba atómica y ¡pium! Estados Unidos a la mierda. Y bueno, en sí esto trata sobre un detective y eso, y creo que también todo esto serían todas las cosas que tiene esta realidad. Southern Victory Timeline 191 es una novela escrita por Harry Salter Duff, donde nos explica una línea de tiempo alternativa donde los Estados Confederados de América ganan la guerra civil. Tomaron Filadelfia, donde sería un factor clave para ganarla, donde al final hicieron paces y se dividió en dos. Al final, los Estados Confederados empezaron a invadir estados caribeños por abajo en Centroamérica, y esto hizo que interviniera el Imperio Inglés apoyando a los Estados Confederados. Y luego, en la Gran Guerra, Estados Unidos apoyaba a Alemania y el Imperio Inglés, pues obviamente a los Estados Confederados y muchas más. Hearts of Iron 4 es un juego de estrategia hecho por Paradox Entertainment, en el que hablaremos mucho sobre muchos mods que se hacen, como ya os dije anteriormente, Kaiser Age. Nivel 2. Vamos quitando rápido esto. R-Alternate History, como ya os conté en el primer vídeo de historia alterna que os hice en mi canal primario, es una comunidad, más bien un subreddit de, obviamente, la plataforma Reddit, donde se resuelven problemas o discusiones de la pregunta what if, que es ¿y si? O ¿qué pasaría si?, que es lo mismo, y donde la gente sube sus historias alternas o discusiones o de otros. Alternate History Hub, como os dije, algunos temas los he sacado de su iceberg, en el que os pondré en la descripción el vídeo de el último TV en Acta y el de Alternate History Hub. Bueno, él es un canal donde resuelve dudas preguntando what if y contando su versión de historia o contando la historia de otros. Alternate History Wiki Fandom es una página de internet de Wiki Fandom donde puedes leer las historias alternas de otras personas, crear una tuya y más cosas. Love, Death and Robots, episodio 17, historias alternativas, es el episodio 17 de la primera temporada de la serie antes mencionada, en el que se va diciendo situaciones en el que podría vivir Hitler si no hubiera entrado a la política y hubiera entrado a las bellas artes. Es también un poco rara porque hay escenas
y hasta hay una historia alterna sobre que crean una nazi prostituta muy random. Yo no le digo random, le digo random. Wolfenstein The New Order es un juego creado en 2014 en el que nos trata una historia alterna en el que los nazis desarrollan un poder y muchas armas que no se sabe de dónde y logran hacer una bomba atómica y la tiran a Estados Unidos. Se termina la Segunda Guerra Mundial y obvio ganan los nazis y dominan el mundo. Y pues en el juego nos hace en el que somos de una resistencia secreta en el que va intentando que los nazis no tomen el mundo y muchas cosas más. The Good Dinosaur es una peli hecha por Disney, sí, en el que nos narra una historia alterna en el que los meteoritos caen, pero donde los dinosaurios siguen vivos y no resultan heridos. Y bueno, nos narra la historia de 3 dinosaurios y más, que creo que la verdad hay gente que sí lo ha visto y hasta yo lo vi y no sabía que era de historia alterna. Aunque no sé si se le puede denominar historia alterna, pero bueno. Axis of Time es una saga de libros hecha por John Bergman en el que nos pregunta otra de los conceptos más básicos sobre la historia alterna. Y si transportamos una cosa al pasado, bueno, y pues en esta, por ejemplo, pues en una de estas toman un barco del 2004 en el año 1942 en medio de la Segunda Guerra Mundial. Esto hace que los nazis y todos los poderes que estaban ahí intentaran coger esas flotas navales y muchas cosas más. Y la verdad es una gran novela que es muy interesante, la verdad. For Want of a Nail es una novela un poco compleja en el que nos explica que la Revolución Americana nunca ha existido. Esto ocurre que algunos revolucionarios de la Guerra Civil estadounidense y más huyan y creen nuevos estados, así haciendo como muchísimos estados en Estados Unidos. Y luego también culmina una guerra muy grande en toda Europa entre Francia y Reino Unido, como casi parecido a la Guerra de los 100 años. Bueno, y también lo que pasa es que la independencia de México es muy sanguinaria. Al final se unen Estados Unidos y México y crean los Estados Unidos mexicanos, aunque este autor no sabía que así se llama México. Himmler's War es una novela en el que nos explica que un ataque americano hace que muera Hitler y suba a su mano derecha Himmler. Esto hace que Alemania sea muy eficaz y que los poderes aliados expliquen si podían pedir la paz o dar un golpe definitivo. Pero como ya dije, se vuelve eficaz y esto hace que gane la Segunda Guerra Mundial. Nivel 3. Otro a los que les quiero hacer video es The Monument Mythos. The Monument Mythos es una serie de terror analógico hecho por Mr. Manticus, en el que nos narra una línea de tiempo alternativa donde todos los monumentos nacionales de los Estados Unidos han sido poseídos con un demonio y con más, donde se pueden mover y todo, y lo usan para matar gente. Hay muchísimas cosas y hasta recientemente, o hace ya un mes, acaba de terminar la serie. También existe otro que se llama The Nixonverse, que sería tipo un spin-off y más. Y bueno, esto sería todo con el tema de Monument Mythos, aunque si eso le haré video como Kaiser Reich o no sé, ya me lo pensaré. Este video es muy largo.
Yesterday es una película ucrónica en el que nos narra la historia de un cantante sin fama en el que un día hubo un apagón en su ciudad y donde entra a una realidad alterna donde ninguno de los músicos más famosos como los Beatles, el grupo Bohemian Rhapsody o hasta Michael Jackson nunca existieron, y entonces está pensando en el que sí utilizar las canciones para hacerse famoso o no utilizarlas. Y también, como curiosidad, en esta película aparece John Lennon, que está vivo. Para esto necesitaremos un poco de contexto. Hubo un militar soviético en el que estaba viendo unos botones con los que podían presionar unas bombas nucleares hacia Estados Unidos. Nunca avisó a sus superiores y desactivó rápidamente sin que le vean. Preguntó de por qué hizo esto los superiores y él dijo que no quería causar el fin del mundo. Bueno, en esta línea de tiempo alternativa escrita en alternatehistory.com, al final no hace nada y entonces así es como lanza la guerra y así el mundo se lleva a las ruinas. Es curioso ver que esto fácilmente podría haber ocurrido en nuestra realidad. Así que esto hace que sea una de las más curiosas y más cercanas que podrían haber pasado en nuestra realidad. De Draca es una línea de tiempo alternativa donde las colonias de Reino Unido de abajo que tenían hace más años y logran su independencia y así expandiéndose y teniendo casi ya la mitad de África, llamándose la dominación de Draca. Hasta ahí se denominaban como la raza superior y entonces así es esta línea de tiempo alternativa, aunque podría haber explicado más, pero esta es la sinopsis y todo. Os recomiendo que os la veáis porque me la he echado ahí a verla porque me parecía muy curioso y pues os la recomiendo, la verdad. Roulette Britannia es una novela ucrónica hecha por el mismísimo Harry Turtledove, como dije, en el que nos explica una línea de tiempo alternativa donde la Armada Invencible sí logra a ser invencible y logra a ganar la batalla entre Reino Unido. Esto hace que España domine todo el Reino Unido, donde Shakespeare hace para ambientar a los españoles y donde quieren matar a la reina Isabel I y también por revolucionarios y por la Armada Española. 1984 es una novela de George Orwell en el que nos explica un mundo donde está una sociedad controlada por lo que se llama el Gran Hermano, donde se controla toda la especie y siempre serán vigiladas. En sí, este punto no sé por qué estaría aquí y todo, pero bueno, no creo que tenga algo que ver entre la historia alterna, pero bueno, si he explicado mal, decírmelo en los comentarios. Plot Against America es una novela hecha por Philip Roth en el que un piloto que se había hecho muy famoso por pilotar en el Océano Pacífico gana las elecciones contra Franklin Roosevelt, pero que él era un gran amante del nazismo. Esto también se ve cuando pide él, antes de ser el presidente, en el que pida a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial que sea neutral, y cuando se vuelve el presidente pues hace muchas cosas y pues se vuelve haciendo de las potencias del eje y bueno, pues ya sabemos, ganan. War in Conflict es un videojuego
en el que nos narra en el que la Guerra Fría es en realidad una gran guerra, y donde básicamente en esta realidad consiguen muchos más armamentos y hay demasiados años en esta guerra. No spoilearé tanto sobre esta historia por si a alguien le interesa. Deus Ex es un videojuego hecho en el año 2000 en el que nos narra una línea de tiempo alternativa donde en 2052 todas las teorías conspirativas son reales y están controladas por varios grupos y obviamente por los Illuminatis. Bueno, también dicen, es realidad de que las vacunas causan el autismo, hay hombres de negro, chupacabras, aliens y unos helicópteros negros que básicamente son que secuestran gente y muchas cosas más pero que muy random. Red Flood es un mod de Hearts of Iron 4 en el que nos explica una línea de tiempo alternativa donde la guerra ruso-japonesa termina muy bien para el Imperio Ruso, que recordemos que en esos momentos el Imperio Ruso estaba viviendo la Revolución Rusa y uno de sus peores momentos. Esto hace que en la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, hace que Alemania derrote a Francia y que y Rusia absorba a los demás, y hace que esta guerra sea muchísima más sangrienta y Reino Unido haciendo que se proteja de eso y ya. Esto hace que la guerra sea pero que muy sangrienta y que al final no termine con ningún ganador y que los países que entraron a la guerra estén muy debilitados. The Pesawa's Lancer es una novela hecha por S.M. Sterling en el que nos explica una línea de tiempo alternativa, pero muy original, en el que caen muchos meteoritos en Norteamérica y Europa, donde causa que Europa, la mayoría, se vayan a el sur y más. Esto hace que sea irreconocible el mundo en un siglo, donde el Reino Unido consigue invadir toda China e India y que tenga muchas más colonias, o también que el Imperio japonés se haya extendido muchísimo, pero que muchísimo, aprovechando eso. 1632 es una línea de tiempo alternativa muy rara desde que se ve su portada. Nunca juzguen la portada de un libro. Básicamente nos vuelve a decir si transportamos una cosa al pasado, pero esta vez un pueblito americano de esta edad hacia el año 1632, entre medio de la guerra de los 30 años. Esto hace que el pueblito se haga cargo de que no haya ninguna vista de su tecnología, porque podría causar muchísimas cosas más, y que todos quieran ir a verlo, pero donde se protegen fácilmente por su tecnología, obviamente. Nivel 4. Vale, esta entrada es un poco rara. War es una novela crónica hecha por Harry Turtledove en el que nos explica una línea de tiempo alternativa donde en medio de la Segunda Guerra Mundial y eso vienen reptilianos a la guerra, y entonces intentan destruir el mundo y pues no lo logran. Y también tienen una fuerte alergia a la mandoquia. Cuban Missile War es una línea de tiempo alternativa escrita en alternatehistory.com muy extensa, donde nos explica una línea de tiempo alternativa donde la operación de Bahía de Cochinos y los misiles que puso Estados Unidos y la Unión Soviética atacando entre ellos sí se hace y nunca se resuelve. Esto hace que se cause una guerra nuclear acabando con los dos países y que el mundo esté demasiado debilitado, y donde
donde en el siglo XXI el mundo colapsa y es irreconocible. Esto es muy curioso. 11 del 22 de 1962 es una novela hecha por el conocidísimo Stephen King, en el que nos narra la historia de un viajero del tiempo donde va al tiempo donde salva a Kennedy, se le arresta a Oswald y todavía no se sabe por qué lo hace. Bueno, pues en esta línea de tiempo Kennedy vive y ocurren muchas cosas más y hasta creo que llegan a la paz, la Unión Soviética y todo, y por Kennedy y muchas más cosas. Aunque también la guerra de Vietnam, y creo también que la ganan ellos, Estados Unidos y no la Unión Soviética, y muchas cosas más. Esta novela es muy curiosa, aunque no sé. Tresvendišat es una historia alternativa de Alternate History Wikifandom colaborativa en el que nos narra la línea de tiempo alternativa donde el Imperio Romano es muchísimo más fuerte que nuestra realidad y logra sobrevivir muchísimos más siglos. Esto hace que países se puedan evolucionar y más de Europa, siendo el mayor país que duró en toda Europa. Y además, cuando ya esta cae, todavía sigue vigente un poco porque Reino Unido, España y Francia hablan todavía el romance y no hablan sus respectivos idiomas, que es el inglés, francés y el español. Lion's Blood es una novela ucrónica en el que nos explica una línea de tiempo alternativa donde los colonizadores europeos nunca llegan a África ni a América, aunque básicamente se centra más en África. África se vuelve una de las mayores potencias mundiales del mundo y hasta el Islam es la religión más creyente en el mundo. Esto hace que la mayor tecnología sea de África y que el racismo sea al contrario. O sea, que si tú eres blanco, eres un hijo de... Bueno, así ya sabes, me van a funar. Y también que los africanos logran esclavizar y controlar toda Europa y hasta vendiendo a esclavos europeos a personas. Y también por falta de colonizadores españoles en América, el Imperio Azteca nunca cae y siendo una de las civilizaciones más grandes y más poderosas del mundo hasta el siglo XIX. No sé si contará esto como historia alterna, pero bueno. Marvel Zombies son una saga de cómics hecha por Marvel oficial en el que nos narra una historia donde llega una infección zombie y arrasa todo el mundo y donde la mayoría de superhéroes tienen que controlar y algunos hasta siendo mordidos por el virus zombie. The Chaos Timeline es una línea de tiempo alternativa escrita en alternatehistory.com preguntándonos la pregunta de ¿qué haría falta para borrar todas las fronteras del mundo y que sea totalmente irreconocible? Bueno, pues un conquistador muy famoso que hasta uno de cada 300 asiáticos es descendiente de él, bueno, pues es Gengis Khan. Gengis Khan fue un conquistador donde consiguió muchísimas victorias chinas, pero que en esta realidad nunca las consiguió y muchas cosas más. Esto ocurre en muchísimas cosas en todo este mundo y es bastante complejo, que hasta os recomiendo ver esta línea de tiempo alternativa. Para esto necesitamos contexto. Antes hubo un muro llamado el Muro de Kremlin en el que protegió Moscú entre los años 1630 y 1634, en el que se cambió de piedra porque no soportaba el de madera. The Silver Knight es una línea de tiempo alternativa donde nos explica qué hubiera pasado si nunca se hubiera hecho ese cambio. Y entonces
cayó el imperio y también la ciudad, y lo retomaría Lituania, donde Lituania se convertiría en una de las mayores potencias mundiales más grandes del mundo, donde cuando es en la Primera Guerra Mundial es uno de los más beneficiosos por su gran tecnología y todo. Esta línea de tiempo alternativa es una de las más extensas de esta lista. Decisive Darkness es una novela o crónica hecha en 2 partes sobre una línea de tiempo alternativa donde una 1945 es totalmente diferente, donde tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki y amenaza de la Unión Soviética, Japón nunca se rinde y hasta tiene que intervenir soldados, niños y muchas más cosas, donde al final de todos la Unión Soviética entra en una guerra contra ellos y finalmente se vuelve comunista el Estado japonés. Nivel 5. Family Guy Back to the Pilot es uno de los episodios de Padre de Familia más raros que existen, en el que trata sobre que Brian y Stewie quieren regresar al piloto de la serie. Esto hace que George Bush sea asesinado, muerto y encontrado muerto por un accidente de coche, y ocurren muchas cosas más en esta. Es uno de los episodios más raros que hay sobre esta serie, pero interesante a la vez. Green Antarctica es una línea de tiempo alternativa escrita en Alt History Wiki Fandom, donde nos narra la historia sobre un pueblo donde en la Antártida hay muchos animales mortales y una raza de gente donde por verte te mataría y todo. Comen pies y de todo, y si eso no te pareció nada, son Back to USA. Es una novela o crónica donde nos explica la narrativa de que los golpes socialistas que se dieron en China o en Vietnam nunca ocurren y ocurren solo en Estados Unidos. Esto hace una Estados Unidos confundida, y donde tras el asesinato del presidente lo reemplazan los revolucionarios, y así se crean los Estados Unidos socialistas de América. For All Time debería estar en uno de los puestos más bajos por su narrativa, pero bueno, yo lo puse aquí. For All Time es una línea de tiempo alternativa escrita en alternatehistory.com, en el que nos narra el peor escenario posible sobre la Segunda Guerra Mundial. Primero de todo, Estados Unidos colapsa directamente tras la muerte de Franklin Roosevelt 2 días antes del ataque de Pearl Harbor, siendo reemplazado. Y esto hace que Estados Unidos se haga un país aislante del mundo y que todas las cosas y todo como Corea del Norte nunca pasen. Luego estamos con un conflicto entre Reino Unido y Francia, donde tras el colapso de Alemania, Francia coge esos ideales y se vuelve fascista. Y luego está China, que se disuelve totalmente, y hasta Corea, que se tira una bomba atómica a sí mismo por error. Y bueno, esto sería toda esta línea de tiempo muy catastrófica en el mundo. Reds es una línea de tiempo alternativa escrita en alternatehistory.com. Esto es como la entrada del socialismo a Estados Unidos de forma lenta, donde William McKinley, uno de los presidentes de Estados Unidos, es asesinado en un teatro al dar la mano a otro presidente y todo. Esto hace que Teddy Roosevelt nunca se haga presidente y que sea reemplazado por otro, y que
las circunstancias ahí sean muy malas en el país, haciendo que sea más popular la idea del socialismo entre los trabajadores. Y tras una catastrófica Primera Guerra Mundial, al final los Estados Unidos se vuelven socialistas. Atlantis es una línea de tiempo alternativa donde nos narra que una parte de Estados Unidos se divide y se va a la flota cerca de Europa, donde se desarrolla rápido hasta el siglo XV, donde, no tiene tanto sorprendencia porque, claro, en el siglo XV españoles, ingleses y portugueses y franceses se quieren dividir las partes al colonizar este territorio y luego también América, y ya todos sabemos qué es eso, ¿sabes? Tirant lo Blanche es una de las novelas más conocidas de la literatura universal y de Valencia, donde nos narra la historia de Tirante, un caballero que se enamora de la princesa del Imperio bizantino. Esto hace que al ir a la batalla, Constantinopla nunca cae y donde moriría en una de esas guerras antes de casarse con la princesa. Esta novela no tiene tantas cosas de historia alterna como las siguientes que vamos a hablar, y también que hasta Miguel de Cervantes dijo que es el mejor libro que ha escuchado en toda su vida, solo por curiosidad. The Sky People es una novela o crónica hecha por S.M. Sterling en el que nos explica una línea de tiempo alternativa donde la carrera espacial es una de las cosas más importantes de la Guerra Fría. La Unión Soviética logra ir a Marte y donde se descubre que hay vida propia, donde obviamente Estados Unidos se pide partes y todo, y donde quieren y tienen una tregua temporal por ver a muchas criaturas salvajes y todo, y más cosas. For All Mankind es una serie del 2019 hecha por Apple TV en el que nos explica una realidad alterna donde la carrera espacial se convierte en una de las cosas más importantes de la Guerra Fría, básicamente lo mismo que Sky People, donde logra la Unión Soviética ir a la Luna en vez de Estados Unidos y donde la NASA y más intervienen muchísimo más dinero en esta y quieren hacer más cosas y todo. Es una serie que creo que tiene 3 temporadas y no la he visto, pero esta parece interesante, la verdad. Creo que todos debemos saber qué es The Voice. The Voice es una serie de Amazon Prime donde es de superhéroes, pero que tiene varias cosas de historia alterna, donde el factor V es una cosa que se implementó para que los alemanes pudieran ganar a las potencias aliadas, pero donde al final se utilizó como remedio para los superhéroes y más. Aunque no tiene muchas cosas de historia alterna, es un poco parecida a lo que vamos a ver ahora. Watchmen es una serie de cómics muy conocida y hasta considerada para la mayoría como la mejor serie de cómics de toda la historia, también como Marvel y esto, en el que también tiene algunas cosas de historia alterna, en el que existen obviamente los superhéroes. A la vez Nixon quiere tirar bombas atómicas y la Unión Soviética también hacia el noreste de los Estados Unidos. Esto hace que los superhéroes intenten evitarlo y todo, y que el país caiga en una crisis, y hasta donde podemos ver en la serie que se hizo, que todavía utilizan cosas que como llamar por teléfonos antiguos, o que no se había desarrollado todavía los ordenadores como ahora. Un poco interesante, aunque no lo entendí bastante bien lo que nos dice la sinopsis sobre las cosas de historia alterna, pero si alguien sabe sobre Watchmen, que alguien me lo confirme en los comentarios.
El SCP-4444 es un SCP en el que, en una historia alterna, Bush muere, pero donde la Fundación y el FBI deciden resucitarlo, salvarlo. Esto hace que tenga una carrera presidencial muy rara, en el que es mucho más violento, y con los ataques del 11 de septiembre es muchísimo más violento. Y y también le implantan al SCP-963. No te lo voy a decir, pero en este iceberg va a haber otro SCP de historia alterna. Hasta en Pokémon va a haber historia alterna. Bueno, este punto en sí no es de historia alterna tanto, solo quiero explicar una cosa sobre estos vídeos. Hay una gran diferencia entre historia alternativa y futuro alternativo. Futuro alternativo es un futuro que no se denomina, en el que podía pasar en otra realidad. Y luego historia alterna es como dice, es una historia, pero donde pasa otra cosa, como imagínate, un rey no muere y tal. Y pues eso es solo para explicar este tema como final de uno de los temas más largos de este nivel y todo. Nivel 6. A Hippie in the House of the Mouse es una línea de tiempo alternativa escrita en alternatehistory.com, en el que nos explica una línea de tiempo alternativa donde Disney está en la ruina tras que no se recuperó con la muerte de Walt Disney, y entonces llega a un acuerdo con el mejor titiritero del mundo, es decir, el creador de La Rana Gustavo, que participó en Plaza Sésamo y en más, que compra Disney, pero donde no lo pudo ver porque falleció 2 semanas antes de verlo. También esto hace de que Shrek sea producida por Disney también, y que hasta intenten hacer una adaptación del Don Quijote y muchas cosas más. Es decir, que Disney, cada vez que algo se vuelve popular entre las cosas, lo compraría. World Wide Web es un cortometraje en el que nos narra una línea de tiempo alternativa donde Tim Berners-Lee no hubiera creado la mayor creación fija de estos últimos años, el Internet, que obviamente si esta línea de tiempo pasara, este vídeo obviamente y los demás más famosos nunca ocurrirían. Bueno, en esta línea también podemos ver cómo los empresarios más grandes hacen de todo por su creación, pero sin Internet, como el creador de Wikipedia, que es un señor que tiene una tienda donde explica todas las cosas así fácil. Básicamente Wikipedia, pero tipo en revistas o libros que te cuenta información. Three Heads es un documental falso en una línea de tiempo alternativa donde nos explica qué hay que hacer si ocurre una catástrofe, es decir, una bomba nuclear cae en el Reino Unido. Se recomienda en el iceberg que nos veamos el vídeo así, porque tiene representaciones muy gráficas y muy reales sobre y pues por eso os recomiendo que no lo veáis así si sois sensibles y eso. Os recomiendo que vayáis al apartado de Wikipedia con cuidado y eso. No Spanish Civil War en 1936 es una línea de tiempo alternativa escrita en alternatehistory.com, en el que nos narra una línea de tiempo alternativa donde el golpe de Franco nunca existe, aunque en sí esta línea de tiempo es una parodia. Nos explica cosas como los republicanos, una guerra bastante fuerte, y cómo España al final
se logra ser una nación como que digamos no tan pacífica y con miedo a que vuelva a pasar eso. No lo he entendido tan bien. Si alguien sabe del tema, que me lo diga, porque no me lo repasé bien y eso. All Tomorrows es un libro de ciencia ficción y de un poco un crónico donde nos explica que en nuestro siglo ya se desarrollaron robots tan inteligentes y muchas cosas más, para que cuando sea el futuro hemos desarrollado muchísimas cosas y hemos colonizado galaxias y todo. Esto también ocurre una guerra civil en Marte entre la Tierra y el Marte, muchas más, y donde se encuentran una de estas, los Q, una especie en el que es responsable de por qué no han encontrado más civilizaciones y donde es agresiva pero inteligente, donde ocurre una guerra entre ellos pero donde finalmente ganan ellos, y con los humanos hacen los colloquial, que son como una tortura entre todos los humanos, y a los demás les castigaron siendo varias especies y esto. Los dibujos que os muestro son un poco turbio, pero así es como es. A Different Flesh es un libro, una novela de Harry Turtle, donde nos explica una línea de tiempo alternativa donde el Homo sapiens nunca llega a América y a otros sitios. Esto hace que cuando ya se desarrolle el humano en sí, lo esclavizan y se les llama los Sims, donde básicamente eran unos esclavos pero fieles y donde también se les denominaban como bestias. En resumen, que los humanos desarrollados creen que son como animales salvajes. Full Metal Panic es un anime en el que nos narra una línea de tiempo alternativa donde la Unión Soviética nunca cae y todavía sigue vigente la Guerra Fría. Esto hace que desarrollen aún más cosas y como robots gigantes super mecha y muchas cosas más, donde hasta creo que Japón también participa y donde tienen que también hacer estas pruebas donde al final ocurre una gran guerra entre ellos. Nivel 7. Aztec Empire es una novela crónica en el que nos cuenta una línea de tiempo alternativa donde Cortés les apoya y envía a estrategias y caballos de cómo lo harán al Imperio Azteca. Esto hace que sepa todos los movimientos españoles en 1591 y donde, como está teniendo problemas Estados Unidos cuando ya se independiza y todo, ayuda a las tropas del Imperio Azteca para que se salve. Liverpool Fantasy es un libro crónico hecho por Larry Kirwan en el que nos explica una realidad en el que los Beatles nunca se formaron y se separaron en 1962. George, Ringo y John se volvieron una banda propia, mientras que Paul se convirtió en un cantante de Las Vegas, pero cuando vuelve para encontrar a una Gran Bretaña y a sus amigos con un ideal políticamente radical, donde podemos ver que Reino Unido se está volviendo ultraderecha. Quiero avisar que esta línea de tiempo alternativa todavía no se ha completado y está en desarrollo, pero por lo que podemos ver, Hugo Strauger es una línea de tiempo alternativa donde nos preguntamos la pregunta de ¿y si Adolfo Hitler hubiera sido comunista? Bueno, pues antes de la guerra y de todo, ve estos ideales y así cambia toda su arte y sus ideologías, donde al final de todo llega al mismo poder como en nuestra realidad, pero llamándole la República Alemana de los Trabajadores, y donde se queda todavía en 1920, y bueno, se va actualizando, pero interesante.
Red World es un mod de Hearts of Iron 4 en el que nos narra una línea de tiempo alternativa donde Estados Unidos cae en el socialismo, pero donde gana la Guerra Fría. Esto hace que se dividan todos los estados como la República Americana Socialista y los demás países o la mayoría de Latinoamérica podría considerar de toda América se vuelven socialistas, mientras que Europa lo mismo, está consumido por el socialismo, pero donde drásticamente va cayendo el poder de la Unión Soviética y hasta donde sus grandes hermanos socialistas como China les declaran la guerra. Play to Start, y otro que veremos más adelante, es uno de los temas más interesantes de historia alterna de este año. Pero bueno, esto es una línea de tiempo alternativa de ya saben dónde, de alternatehistory.com, en el que nos muestra una línea de tiempo alternativa donde la alianza entre Sony y Nintendo nunca ocurre, y esto hace que en vez de una Super Nintendo 64 exista la Super Nintendo, donde todavía utilizaban el CD-ROM y todo. Luego en la Play, juegos como Gran Turismo y estos solo son exclusivos ahí, y Spyro y Crash Bandicoot nunca existen. Aunque no solo va de videojuegos esta línea de tiempo alternativa, sino también de cantantes y de muchas más cosas. Y para terminar con el nivel 7, también existe una Nintendo Nova, que sería como nuestra Nintendo 3DS, que podría poner imágenes en 3D de 1990 y todo. Nivel 8. Viva la República es un documental falso en el que nos narra una línea de tiempo alternativa donde los republicanos ganan la Guerra Civil Española. En esta línea podemos ver cómo las brigadas internacionales sirvieron para la Gran Ayuda y vencer a España en 1939. Podemos ver diferencias en el que España es un país más de izquierdas y donde en vez de ser de las potencias del eje son de los aliados, y más diferencias que si buscáis en YouTube os saldrá el documental. Cuando dije de que la historia alterna está en todo, es que está en todo. The Other World es una creepypasta en el que nos cuenta un sitio como Google o Yahoo, en el que es de ultraderechas, como que no tiene nada de evidencia de Nueva York en los 90s, y Londres es irreconocible tras que está en los barrios bajos y muchas más cosas. En esta creepypasta también podemos ver que en este mundo ha caído todo en el nacionalismo y en la censura. The Alteration es una novela hecha por Kingsley Amis, en el que nos explica un mundo alternativo donde gracias a que en nuestra realidad algunas de las cosas del cristianismo eran mal hechas en nuestro tiempo y ahí era normal, gracias a Martín Lutero y a otros, pues eso ya se retocaron, pero en esta línea de tiempo alternativa eso nunca pasa, y el cristianismo protestante nunca existe hasta que literalmente Martín Lutero se convierte en un papa y se ve muchísima paz en toda Europa y convirtiéndose en la religión universal, el cristianismo. El SCP-1776 es un SCP en el que nos cuenta un mapa alternativo donde existe un país ficticio llamado la Unión Islámica del Noreste. Este mapa está dominado por
casi la mayoría de islámicos, creyendo que era mejor que la Meca, y hasta por cristianos ortodoxos, huyendo de los conflictos de la religión. Y también hasta las personas infectadas con esta decían que tenían traumas de guerra contra los Ida, así se llamaba el mapa, y los habitantes de esta. Nivel 9. Kentucky Fried Politics es una línea de tiempo alternativa escrita en alternatehistory.com, y por fin la última que digo de alternatehistory.com. Bueno, esta nos narra una historia alternativa, pero que donde tenemos que poner un poco de contexto. Bueno, ya sabemos que Kentucky Fried Chicken es una de las mejores marcas de pollo, y bueno, entonces su creador intenta, en nuestra realidad, intenta ser el presidente de su estado, Kentucky, pero no lo logra. En esta línea de tiempo alternativa lo vuelve a lograr, y no solo haciéndose de su estado, sino de todo el país. Sería uno de los candidatos del Partido Republicano y ganaría por el puto pollo, en serio. Bueno, gracias a que estaba teniendo éxito, se hizo el presidente en medio de la guerra de las dos Coreas, donde siguió la filosofía de su restaurante para así lograr la paz en la guerra. Esta línea de tiempo alternativa os juro que os la recomiendo porque es muy random y porque tiene demasiados cambios en toda la historia del siglo XX, y literalmente son muchísimas, que hasta también en esta línea de tiempo alternativa cambia toda la política estadounidense por siempre. How to access to the Forbidden Wiki es una creepypasta donde nos cuenta que existe un foro en el que existen cosas que en su realidad que aquí nunca existieron, o sucesos o cosas de la historia. Aristopía es una novela ucrónica y romántica donde nos explica un origen desastroso de los Estados Unidos. El nombre de Aristopía viene de Código de Aristopía, que significa esquema para un gobierno perfecto. Esto comienza cuando un chico llamado Ralph Morton descubre un arrecife de oro macizo, utilizando toda la riqueza para crear Aristopía, donde toda la tierra es propiedad del gobierno y siendo alquilado a empresas o ricos. Lo que pasa es que el comercio en realidad son controlados por el gobierno, que es decir, que son nulas. Esto hace que compre el terreno de Canadá y también comprando terrenos de nativos americanos, así creando una utopía pacífica. Napoleon and the Conquest of the World es un libro ucrónico hecho por Louis Geoffroy que nos explica qué hubiera pasado si Napoleón hubiera ganado en la invasión de 1812 y la invasión del Reino Unido de 1814. Después de las victorias más importantes de las guerras napoleónicas, Rusia, Prusia, Suecia y el Imperio Otomano hicieron una última coalición, siendo los últimos en poder pararla, y así es como en 1817 sería rápidamente vencido. Europa sería reorganizada, donde los monarcas serían totalmente destituidos y más cosas. Entonces Napoleón cree en poder conquistar partes de Asia, donde impone el cristianismo y une a los territorios de Australia y a África. Así, un congreso panamericano se rinde y funda la monarquía nacional, así haciendo que Napoleón controlara todo el mundo y muriendo en 1832. Y una curiosidad es que este libro se hizo en 1836, donde pasaron 20 años sí, después de las guerras napoleónicas.
Y después de esto, ahora sí, viene la historia alternativa o alterna más antigua del mundo. Ab urbe condita libri. Esta es la fecha, 27 a.C. Es la línea de tiempo alternativa más longeva en encontrarse e incluso más longeva que el nacimiento de Jesucristo. Esta historia alterna nos narra la historia de Roma al principio, donde Tito Livio, el creador de este libro, hace la pregunta de ¿y si Alejandro Magno hubiera ganado en sus conquistas del oeste de Grecia y se hubiera enfrentado con Roma? En esta realidad, Alejandro no muere a sus 33 años, así haciendo que pudiera consolidar sus planes de expandir el imperio, nada más y nada menos que enfrentándose al imperio romano. Lo que pasa es que nuestros antepasados y hasta ahora critican esta obra porque Roma vence a Alejandro y las obras de Tito Livio eran para glorificar y dar orgullo de que el imperio romano era superior y que podía vencer a todo lo que se le enfrentaba. Y finalmente, nivel 10. Para hablar de estas dos últimas cosas del iceberg, tenemos que hablar sobre la teoría de los universos paralelos. Bueno, en esta entrada se refiere a que todas las líneas de tiempo que se han dicho en este iceberg y que existen en más cosas, existen un montón de novelas y de todo sobre historia alterna. He puesto las que más me gustaban en este iceberg y esto se refiere a que sí existen en otro universo. Y finalmente la última entrada. Podría ser cierto, como es que la historia es frágil. Hemos visto muchos ejemplos de cómo casi se destruye la guerra nuclear, como en 1983 Doomsday o Cuba Missile War. La historia es frágil. Podrían haber otros universos, pero la historia alterna es bella si lo vemos de un lado. Podemos ver cómo podría haber pasado de otra forma en nuestra realidad. Es decir, podríamos decir que vivimos en una historia alterna. Madre mía, este video me lo he currado un mes entero, en todo junio. Madre mía, es el video más largo que he hecho hasta ahora. Yo pensaba, antes, un video de 13 minutos era muy largo, luego saqué uno de 45 y ahora suelo subir videos largos como la historia del Imperio Romano o las historias alternas de mi canal primario, pero 1 hora con tal minuto. Bueno, espero que le deis un gran apoyo a este video porque me ha costado mucho y mucho trabajo, además de que me tenía que concentrar en junio. Gracias por ver esto y nos vemos. Chao.